Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí nuevamente en mi canal Tunde Teclas, donde pues estamos aquí en otro nuevo episodio. Eh, pues muy contento porque el episodio anterior dedicado a las muertas, a la serie de Luis Estrada, basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, pues ha tenido muy buen éxito. Ha estado teniendo muchas muy buenas vistas y pues les agradezco a todos los que se han conectado al canal, se han suscrito y que bueno, pues que lo sigan haciendo. También estoy muy contento porque pues ya YouTube nos ha incluido ha incluido el canal en su programa de promoción, o sea que ya podemos vender, bueno, más bien ya podemos hacer promoción y ganar dinero con las aportaciones que ustedes pueden hacer con el canal. Si vamos creciendo mucho más, pues ya podremos entrar en el programa de publicidad y así podremos ir obteniendo pues recursos para seguir manteniendo eh, este medio de difusión de la literatura, de la cultura, del cine, de pues, pues de los temas que acostumbramos tratar aquí. En esta ocasión voy a abordar la vida y la obra de un gran escritor mexicano, hidalguense para más señas, que es Ignacio Trejo Fuentes. Ignacio Trejo Fuentes, para los que no lo sepan y ahora lo van a saber, pues fue un escritor, crítico literario, ensayista, cuentista, novelista, cronista, periodista cultural, entre otras cosas, que pues bueno, durante muchos años, pues bueno, se mantuvo como uno de los mejores críticos literarios de su generación. Él nació el 4 de junio de 1955 y falleció apenas el 30 de mayo del 2024 a la edad de 68 años. Entonces, bueno, esto lo estoy grabando el día viernes 26 de septiembre y precisamente el día de ayer estuve en Pachuca, Hidalgo, en la feria en la 25 Feria del Libro Infantil y Juvenil Hidalgo 2025 que organiza el gobierno del estado de Hidalgo, que ya es una tradición, es una de las ferias tradicionales de allá, junto con la feria de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la FUL. Entonces son las dos ferias más importantes que se realizan en aquel estado. Yo ya tenía algún tiempo que no iba, no había presentado ni me habían invitado a nada, y en esta ocasión pues bueno, me invitó mi querido amigo Abraham Chinchillas, que ustedes ya conocen porque pues ya lo entrevistamos y platicamos con él hace unas semanas en el programa, y ahora en esta ocasión pues él tuvo a bien organizar e invitar a varios escritores que conocimos a Ignacio Trejo Fuentes, y pues para que habláramos, para que le hiciéramos un homenaje. Fueron dos mesas redondas, se organizaron dos mesas redondas ahora en la feria del ferrocarril, así se le conoce porque se realiza en la antigua estación del ferrocarril de Pachuca, que es un lugar muy bonito, acondicionado como centro cultural ahora y donde cada año se hace ahí la feria del libro infantil y juvenil.
Entonces, en esta ocasión, Abraham Chinchillas coordinó y moderó dos mesas redondas. Una de ellas, la primera, pues bueno, participaron entre otros escritores mi querida amiga Josefina Estrada, que también ustedes ya conocen aquí, que ya estuvo aquí en el canal, que ella pues además fue una de las mejores amigas de Ignacio Trejo Fuentes. Ellos se conocieron desde muy jóvenes y pues toda su vida fueron amigos cercanos y pues también conocedores uno de la obra de la otra. Y en esta ocasión a mí me tocó estar con otros dos escritores, con una poeta hidalguense, que aquí, eh, Yanira García, que tuvo a bien pues regalarme su libro, Todo lo que imagino es un derrumbe, que es un libro de poesía, que pues bueno, aquí me lo regaló y me lo dedicó y pues estuvimos ahí platicando muy bien. Y también estuvo eh, el maestro eh, Eduardo, perdón, el maestro Eduardo Villegas, conocido como el Coyote Mayor, que también fue un gran amigo de Nacho Trejo, pues un amigo durante más de 40 años de amistad y que es conocido como el Coyote Mayor, editor, director de la afamada editorial Cofradía de Coyotes, de, que está avecindada en Ciudad Nezahualcóyotl, y que a mí pues bueno, yo también he publicado ahí algunos, he hecho prólogos, un prólogo para un libro, también me ha publicado algún cuento en alguna de sus antologías, y pues bueno, este me regaló el último libro publicado en vida en homenaje a Ignacio Trejo Fuentes, que se llama El ingenioso de Hidalgo, la reseña y la crítica literaria, que reúne, entre otras cosas, pues varios de los textos de crítica literaria, una entrevista que realizó precisamente Abraham Chinchillas a Nacho Trejo, algunos de sus, una muestra de sus reseñas y comentarios sobre diferentes autores, eh, por ejemplo, sobre Arturo Trejo Villafuerte. Déjenme ver, aquí está el índice. Eh, mm, bueno, se los voy leyendo. Bueno, trae un prólogo de Eduardo Villegas, la entrevista con Abraham Chinchillas, eh, un texto de Nacho Trejo sobre la reseña y la crítica literaria, eh, una encuesta sobre la crítica literaria, un texto sobre José Francisco Conde Ortega, un amigo también poeta de una nota sobre Edgardo Escobedo, otra nota sobre Miguel Ángel Leal Menchaca, otra nota sobre Gonzalo Martré, también gran autor pachuqueño, una sobre su Rolando Rosas, otra sobre Arturo Trejo Villafuerte, ya dijimos, otra sobre Eduardo Villegas, eh, otra nota sobre René Aviles Favila, cuando falleció, otra sobre John S. Brucewood, el crítico norteamericano del cuento hispanoamericano, de su antología del cuento hispanoamericano, otra sobre Oscar Cosío, otra sobre Guillermo Fernández, sobre Miguel Ángel Granados Chapa, también cuando falleció,
sobre Raúl Renán, también cuando falleció el maestro Raúl Renán, otra sobre Eusebio Rubalcaba, reivindicaciones de Gustavo Sáenz, también gran maestro con el que se inició él en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, bueno, y también, pues bueno, el propio Abraham Chinchillas, pues bueno, me regaló su nueva novelita, desde que comencé a soñar con ella, que acaba de aparecer y que la presentó ya en la feria universitaria del libro de allá de Pachuca, y pues también la presentó acá en la feria del ferrocarril. Y pues eh, me encontré ahí en el stand de la editorial del Estado, su primer librito de poemas, solo un poco aquí, de Abraham Chinchillas, que es un libro interesante. Ya lo empecé a hojear y me encontré ya nada más así de pura eh, casualidad, me encontré dos pequeños poemas, un tríptico. Dice: nada suena tan atroz como la música que no sucede. Y otro que también, este es un quinteto: somos lo que queda, una fútil tarde de domingo, un cuerpo como campo de batalla donde pronto gana la tristeza. Gran poema, gran poeta que promete, joven poeta que promete, Abraham Chinchillas. Pues con esto, pues bueno, estuvimos allá, también miren, nos dieron nuestra eh, tacita, nuestra taza conmemorativa con un saludo de la secretaria de Cultura, Neida Naranjo, que pues bueno, al parecer está haciendo muy bien las cosas, qué bueno, está impulsando bien la cultura allá en el estado. Y bueno, pues también, digo, ya hacía mucho que ya no en los eventos antes a los participantes se nos daban, además de nuestra tacita, pues algún regalito, un regalito simbólico, al- al- alguna cestita de dulces típicos, este, y bueno, a veces hasta un paquete de libros. Ahora ya dan pura madre en las en las ferias, porque pues ya no hay presupuesto, o el presupuesto que hay se lo chinga alguien, se lo clava a alguien, y pues ya no hay ni para dar algunas cortesías, ya no se diga para pues pagar viáticos a los invitados que vamos de otros lugares. Pero bueno, muchas gracias a la Secretaría de Cultura, y pues también aquí pues nos dieron nuestro eh, reconocimiento muy bonito, muy adecuado, muy colorido a la Feria del Libro, también firmado por la Secretaria de Cultura del Estado de Hidalgo, Neida Naranjo Baltasar. Pues muchas gracias, muy bien. La feria, pues bueno, muy bien también. Y pues bueno, todo este preámbulo pues es para hablar precisamente de Nacho Trejo Fuentes, el querido Nacho Trejo Fuentes. Para algunos, bueno, más bien para muchos jóvenes que les interesa la cultura, que les interesa la literatura, pues a lo mejor el nombre de Nacho Trejo Fuentes no les dice mucho, pero para los que somos de mi generación, es decir, aquellos que empezamos nuestro andar en la literatura en los años 80, o sea, hace ya 40 años, pues estábamos en nuestros 20. eh, en ese entonces había un suplemento cultural que era el más importante, y de hecho es el suplemento cultural, y pésele a quien le pese, era el suplemento cultural más importante del país, que era el suplemento del periódico Uno más Uno, fundado por Manuel Becerra Costa,
y que en su primera etapa pues fue dirigido por nada más y nada menos que Fernando Benítez, el gran creador de los suplementos culturales modernos de aquí de México, y que luego cuando pues bueno hubo allí la separación de periodistas que, pues bueno, ahí tuvieron desacuerdos con la forma en que Manuel Becerra Costa llevaba el periódico y se fueron a formar la jornada. Y eh, Fernando Benítez tenía como secretario de redacción a Huberto Batis y pues se lo dejó al cargo. Lo dejó a cargo y entonces Huberto Batis se convirtió en el director del suplemento. La bronca, esto estoy hablando en el 84, la bronca es que eh, cuando se va Fernando Benítez a la jornada, a formar, a crear la jornada semanal, suplemento que todavía existe, como existe la jornada, y que ahora es dirigido por mi querido eh, eh, Luis Tobar, que antes, bueno, que recibió, pues bueno, cuando falleció también el maestro, también querido maestro Hugo Gutiérrez Vega, de quien todavía tenemos pendiente hacerle un programa sobre su vida y sobre su obra, a Hugo Gutiérrez Vega, uno de mis grandes maestros. Y antes que él, después, eh, cuando Fernando Benítez, creo que fue Salinas el que lo mandó de embajador a República Dominicana, alguna cosa así, cuando ya tenía como 89 años, lo mandaron de embajador y le dejó la batuta en una muy buena época de la jornada semanal, se lo dejó a Roger Bartra o a Roger Bartra, como le dicen, antes de que se volviera lo que se ha vuelto ahora, este, pues el gran antropólogo y politólogo Roger Bartra. eh, pues bueno, cuando era una persona más consciente que ahora. Entonces la hizo revista, el suplemento, era una revista, se publicaba el suplemento como en forma de revista. Después la dejó y lo tomó un tiempo Juan Villoro, y luego regresó, cuando él se fue a Barcelona, regresó Hugo Gutiérrez Vega, tenía poco tiempo de que había regresado de sus eh, pues actividades diplomáticas, porque Hugo Gutiérrez Vega pues fue durante mucho tiempo embajador en varios países de Europa, entre ellos Grecia, y pues regresó acá a México y pues durante, pues yo creo que unos 15 años, un poco más, fue director del suplemento de la jornada hasta que pues bueno, falleció y se lo dejó a Luis Tobar. Todo este preámbulo y hablar de toda esta historia es porque pues en aquel entonces los suplementos literarios y las revistas literarias, por lo menos hasta la entrada del siglo XXI, pues todavía tenían cierta resonancia y cierta trascendencia, es decir, había pues una efervescencia y una actividad. Todos los que estábamos en el medio literario estábamos pues obligados casi a leer lo que se publicaba en los suplementos. Ahora, pues lamentablemente, a pesar de que siguen existiendo suplementos, pero pues bueno, su influencia cultural y su influencia en el medio literario, pues cada vez ha ido en disminución, ha ido disminuyendo, porque pues ya no tienen la misma pues trascendencia, porque pues también pues la calidad misma de sus contenidos y la calidad misma de la propia literatura que se promueve ahí o que se menciona ahí en los suplementos, pues ya no es la misma que antes. Además de que los propios periódicos, pues los pocos que lo sostienen, estoy pensando nada más en los 4 suplementos que quedan, que son el del Universal, el Confabulario del Universal, Laberinto de Milenio, dirigido por
José Luis Martínez, un gran amigo también, un gran amigo de Nacho Trejo Fuentes. Durante mucho tiempo fueron amigos y ahí también publicó Nacho el suplemento del Universal dirigido por Julio Aguilar, donde yo también he colaborado en algunas ocasiones. Digo, hasta el momento ya no he mandado colaboraciones, pero espero seguir teniendo ahí las puertas abiertas con Julio Aguilar, quien además pues fue, cuando era muy joven, pues fue secretario, nada más y nada menos fue secretario de redacción del suplemento Sábado con Huberto Batis, gran maestro del cual ya hemos hablado aquí en el canal. Eh, Está también, bueno, obviamente ya mencioné la jornada semanal y pues está también el suplemento de La Razón, del periódico La Razón, que se llama El Cultural, que pues bueno, es el que menos, o sea, no tiene mucha relevancia ahora, pues precisamente por la baja circulación que ahora ya tienen, no se diga en papel, porque pues ya cada vez resulta más difícil encontrar puestos de periódicos en las calles, sobre todo, no se diga aquí en la Ciudad de México, sino en muchos lados, muchos estados, pues ya no hay forma de conseguir los periódicos. Entonces, bueno, el cultural, pues bueno, la anterior directora, pues fue Julia Santibáñez, poeta, escritora, que ahora pues es flamante directora de literatura de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que pues durante un tiempo, pues bueno, fue también directora del suplemento. Eh, entonces, pero ya en ese entonces, entonces estoy hablando de la década de los 80, 90, principios de los 2000, donde todavía pues se podía colaborar en los suplementos y algo sorprendente, pagaban en los suplementos, pagaban. Y algunos de esos escritores que iniciaron, más bien que empezaron a publicar en el suplemento del sábado y que empezaron a tener protagonismo cuando lo dejó Fernando Benítez, y que lo dejó a Huberto Batis. Huberto Batis, pues bueno, cuando Fernando Benítez se va a la jornada, pues se lleva a pues todos los colaboradores estrella, pues básicamente a sus grandes amigos, a Monsiváis, a Pacheco y a Carlos Fuentes, que eran los que publicaba, ¿no? En el suplemento. Por ahí hay un video muy ilustrativo y muy cotorro del propio Huberto Batis contando cómo era la forma en que Fernando Benítez organizaba el contenido de los suplementos, es decir, publicaba un ensayo de José Emilio Pacheco una semana, luego la otra semana un ensayo de Monsiváis y otra semana un ensayo de Carlos Fuentes, o publicaba 3 semanas seguidas a Monsiváis, 3 semanas seguidas a Pacheco. Entonces era Monsiváis, Pacheco Fuentes, Monsiváis, Pacheco Fuentes, Monsiváis, 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 Pacheco, 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 Fuentes, Fuentes, Fuentes. Y pues bueno, con el espacio que quedaba, pues lo publicaba ahí. Publicaba lo que quedaba, ¿no? Pero siempre pues eran los colaboradores estrella del suplemento. Entonces, cuando se va, se lo deja a Huberto Batis y Huberto Batis le pregunta, oye, eh, Fernando, ¿cómo le voy a hacer? Dice, pues consíguete un Batis para que te haga el suplemento. Entonces, Huberto Batis, pues bueno, pues era Batis. Entonces, él tuvo la idea genial y generosa, como pocas personas en el medio literario en la historia de nuestro país. Huberto Batis llamó a sus alumnos y a personas jóvenes que pues no habían figurado todavía en el medio,
a sus colegas de la Facultad de Filosofía y Letras, porque él, además de que era maestro de la Facultad de Filosofía y Letras, también era maestro de la Ibero, que apenas empezaba, ¿no? Como a tener algo de prestigio la Ibero. En ese entonces, que estaba por aquí, por Tasqueña. Yo vivo por el sur de la ciudad y aquí estaba cerca la escuela, la primera escuela de la Ibero, que se cayó con el temblor del 85 y luego pues ya se fueron a establecer a Santa Fe. Entonces, Huberto Batis llamó a sus alumnos, a sus conocidos, a sus colegas y conformó, por lo menos en el ámbito de la crítica literaria y cultural, pues una de las secciones, una de las secciones más fuertes, más robustas e influyentes de la literatura mexicana en la segunda mitad del siglo XX o en el último cuarto del siglo XX, para ser más precisos, donde pues había escritores. Allí empezaron muchísimos que ahora figuran, ¿no? En el ámbito literario. Por ejemplo, Javier Velasco empezó a escribir de música, Gonzalo Valdés Medellín empezó a escribir de teatro, Jaime Septién empezó a escribir sobre crítica de televisión, que no se hacía crítica de televisión, eh, pues muchos otros, o sea, y en el ámbito literario, muchos otros empezaron también a tener sus columnas, sus espacios semanales para ir abarcando los diferentes géneros. Por ejemplo, Sandro Cohen, poeta, pues se dedicaba a hacer crítica de poesía, escribir sobre poesía. Federico Patán, el maestro Federico Patán, también maestro de la Facultad de Filosofía y Letras, especializado en letras modernas, sobre todo en lengua inglesa, pues escribía crítica de autores extranjeros que publicaban, de los que se publicaban sus libros en español, y también Nacho Trejo Fuentes. Nacho Trejo Fuentes, que pues en ese entonces debió de haber tenido, si estamos hablando de 1955, que nació en el 55, pues debió de haber tenido menos de 30 años, 84, 80, o sea, era un jovencísimo crítico que se fue, se especializó en la literatura mexicana. Él básicamente pues era el especialista en literatura mexicana y conforme fue haciendo su carrera como crítico y como escritor, pues se fue especializando, fue uno de los grandes especialistas, de los grandes escritores, ¿sí? De los grandes escritores mexicanos ya consagrados y que están consagrando en los 70, los 80. Entonces, yo que en ese entonces era un joven, ni siquiera puedo decir que yo era un aspirante a escritor, todavía ni siquiera tenía en mi cabeza la idea de poder llegar algún día a escribir, a publicar en esos suplementos, en esas revistas, que después lo tuve gracias precisamente a la generosidad del maestro Huberto Batis, que a los 19 años nos abrió las puertas a sus alumnos del taller de periodismo cultural del Museo Carrillo Gil que organizaba el ISSSTE. En ese entonces Sergio Mondragón era el director de difusión cultural del ISSSTE y organizó esos talleres, y gracias a esos talleres pudimos entrar a publicar primero en la sección de ciudad, crónicas urbanas, y después en el suplemento sábado, reseñas literarias. Pero para esto yo ya pues era un lector asiduo desde la prepa, un lector asiduo del uno más uno,
que luego pues ya en el 84 llegó la jornada y pues bueno, ya había que dividir un poco la lectura, pero yo siempre me mantuve fiel al periódico, al Uno más Uno, incluso cuando salió, tuvo, más bien fue obligado a salir del país eh, Manuel Becerra Costa, cuando, pues bueno, el gobierno de Salinas, a través de su secretario de Gobernación, le fue entregado un maletín con $1 millón para que se fuera a donde quisiera. Manuel Becerra Costa pues terminó yéndose a Europa, a París, y allá vivió sus últimos años. Todo esto se ha contado en múltiples ocasiones. Investiguen, busquen esa cuestión. ¿Y por qué? Pues porque así se manejaban las cosas en los tiempos del PRI y de Salinas. Y si no se quería ir, pues obviamente pues le iba a costar pues la existencia, ¿verdad? Entonces, tuvo suerte Manuel Becerra Costa, de que todavía en ese entonces se respetaban las trayectorias y las jerarquías y las carreras de los grandes periodistas. Ahora pues ya eso ya no sucede, ya a nadie le importan las carreras ni las trayectorias. Pero en ese entonces sí, entonces luego pues bueno, ya llegó Luis Gutiérrez y después Luis Gutiérrez, que pues era también un periodista del sistema, que luego se lo vendieron a Manuel Alonso, nada más y nada menos que al jefe de prensa, jefe de comunicación social de la Madrid, y que se hizo del periódico y pues bueno, terminó pues dándole en la torre al suplemento, lo corrió a Batis o lo obligó, entonces Batis salió del suplemento, un tiempo se lo dieron a Mauricio Montiel, lo tuvo un tiempo y finalmente terminó por desaparecer y después el periódico pues se lo vendieron a un gángster del Estado de México, que no sé si todavía sigue el periódico Uno más Uno, pero bueno, se lo vendieron. Pero ese ahora sí como dicen, esa es otra historia. Sin embargo, pues bueno, en aquel entonces, estamos hablando de los ochentas, mediados de los ochentas, en ese entonces, pues el suplemento, a pesar de que salió Fernando Benítez, el suplemento tuvo un florecimiento importantísimo porque pues salía los sábados, se llamaba sábado, y era el día en el que se agotaba la edición del periódico, ¿sí? Porque todo el mundo lo del medio literario lo leía y lo leía y lo prácticamente lo consumía, ¿no? Se leía y se comentaba y se hacían. Estoy hablando de una época en la que no había redes sociales, en la que no se sabía, todo era a través precisamente de las reuniones de escritores que se realizaban a través pues de las tertulias y reuniones para beber y para comentar entre escritores que pues llevaban ya años conociéndose y eran amigos e intercambiaban y se apoyaban entre ellos, como siempre ha sido en todas las profesiones. Lo que pasa es que ahora los jóvenes pues no salen ya de su casa, se la pasan encerrados viendo películas, viendo videojuegos y ya ni siquiera beben, ni siquiera se salen a beber y a convivir y a divertirse y pues no tienen contacto más que a través del celular y de la computadora. En aquel entonces, los escritores, por lo menos esos de esa generación, estoy hablando de los que estaban en sus 30, 40 años, en los 80, mediados de los 80, 90, se reunían en diferentes bares y cantinas de la Ciudad de México, por lo menos aquí en la Ciudad de México, y uno de esos grupos era precisamente en el que estaban muchos escritores
de esa generación a la que perteneció Nacho Trejo Fuentes. Entonces ya para aterrizar la cuestión de cuándo conocí a Nacho Trejo Fuentes en persona, porque pues bueno, yo ya lo leía y yo precisamente en el taller de Huberto Batiz empecé a escribir crítica literaria. Crítica literaria que pues bueno, está una parte de todo lo que he escrito sobre crítica literaria, pues está aquí en mi primer libro de ensayos, publicado La Tertulia, ¿sí? Ensayos sobre literatura mexicana, y que pues bueno, tiene, pues, o sea, algunos de mis 33 ensayos de mis mejores, o que yo considero de mis mejores ensayos y reseñas literarias, pero que yo empecé a escribir precisamente porque, pues bueno, eh, hubo la posibilidad de colaborar a los 19 años que yo tenía en ese entonces en el suplemento Sábado, porque Huberto Batis, así era como se hacía de material, invitando a sus alumnos a que colaboraran. Y si pues si te veía madera y no eras tan pendejo, pues te publicaba. Entonces yo tuve la suerte de que mi primera reseña, que fue sobre un poemario de una poeta, que ya ni siquiera quiero recordar el nombre, pues yo la escribí y me la publicó. Luego publiqué una reseña sobre Parménides García Saldaña. Para esto yo ya escribía reseñas precisamente un poco copiando lo que hacía, lo que hacían estos maestros en el suplemento Sábado, que yo leía y yo decía, bueno, pues voy a ver cómo lo hacen, y yo también lo replicaba, pero yo no había estudiado literatura propiamente dicho, yo estaba estudiando periodismo en la UNAM, y pues bueno, sabía escribir y me gustaba la literatura y había leído mucho. Hace poco, bueno, precisamente con ahora que el boom de nuevamente que se ha puesto en circulación a hablar sobre Jorge Ibargüengoitia, recordé que cuando estaba en la universidad, había la maestra que nos daba entrevista y reportaje, aparte nos daba como lectura que leyéramos y escribiéramos reseñas sobre libros realizados por periodistas. Entonces, uno de esos libros, que era una novela basada en un hecho real, fue Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia. Y entonces yo me acordé que no la metí en la tertulia, esa reseña, porque no la consideré pues que estuviera a la altura, porque pues es así, debí de haberla escrito a los 18 años, y ahora que la desempolvé, precisamente pues para hablar de Las Muertas, la he publicado en mis redes sociales, y pues me di cuenta que no estaba tan mala, no estaba tan mala la reseña. De hecho, pues me la pidieron para una revista digital, la revista Capote, que realizan mi querido amigo el Charlie Feroz, así es su nombre de batalla. El Charlie Feroz me pidió que si la podía publicar en su revista digital, y le dije pues que desde luego que sí. Entonces pueden ir a la buscar. La revista se llama Capote, es una revista literaria realizada por gente del estado de Guerrero, que antes hacían la sección cultural del periódico Trinchera, pero pues ese ya desapareció, de Trinchera de Chilpancingo, donde también colaboré. Bueno, la cuestión es que, pues bueno, realicé esa reseña sobre Ibargüengoitia desde la universidad, entonces desde la universidad ya pública. Entonces me atreví
con ese atrevimiento e inconsciencia que tiene uno, pues a esa edad, a publicar reseñas. Pero entonces me di cuenta de que no sabía y que todo lo había hecho intuitivamente. Y entonces me encontré con un libro, sí, que publicó Nacho Trejo Fuentes en 1988, que se llama Faros y Sirenas. ¿Sí? Faros y Sirenas, sí, del 88. Yo debí de haber empezado a publicar en el 86, 87. Y entonces apareció este libro que es, pues básicamente, la, la, la tesis de licenciatura de Nacho Trejo, que es precisamente un pequeño manual de la reseña literaria. Y entonces aquí ya desde entonces, en 1988, vean los títulos. La primera parte principal es Tendencias de la crítica, la segunda parte sobre crítica literaria mexicana. Pues bueno, hablando, es inútil la crítica literaria desde ese entonces, pero todavía se sigue discutiendo, ¿no? Imposibilidad de un patrón crítico, el método histórico, el método impresionista, el método marxista, el método psicológico, el método estructuralista, el método, la crítica periodística, qué es, para qué sirve, cómo debe manejarse. Y la segunda parte sobre crítica literaria mexicana, por supuesto, panorama actual, algunos obstáculos, recapitulación. Para mí fue una gran iluminación encontrar esto. Desde luego, pues ya después yo leeré pues a los grandes maestros de la crítica mexicana como José Luis Martínez, el viejo, ¿no? José Luis Martínez, el gran maestro, historiador de la literatura mexicana y también crítico, Antonio Alatorre y sobre todo a Emanuel Carballo, al cual pues ya también le hemos dedicado un episodio de de este canal, en este canal, donde pues hemos hablado sobre pues la influencia. Él es el gran crítico de mediados de la década, mediados del siglo XX, el gran crítico mexicano, porque pues bueno, José Luis Martínez es de la generación anterior de 1930, 40, 50, pero de los 50, 60, 70 hasta 80, el gran crítico literario mexicano es Emanuel Carballo. Y digo el gran crítico porque además de que fue maestro y tenía una influencia cultural, literaria, político, literaria, cultural, para determinar quién sí, quién no la hacía en el medio literario con sus reseñas, con su crítica, hasta que, pues bueno, pues, se peleó con Octavio Paz y con el grupo de Octavio Paz por su apoyo a la Revolución Cubana, cuando el grupo de Octavio Paz eh, se, se enemistó con Fidel Castro, porque pues bueno, a Fidel Castro le dio por reprimir y meter a la cárcel a escritores disidentes. Entonces, Emanuel Carballo, pues él permaneció fiel a la Revolución Cubana y pues ahí se dividió y ahí perdió. Ahora, todo esto yo no lo digo, no es chisme, todo eso lo dice Emanuel Carballo por ahí en algún libro de entrevistas que le hizo el querido Juan Domingo Argüelles, por ahí debe estar ese libro donde él cuenta todo eso. Entonces, Emanuel Carballo fue el gran. De hecho,
ayer que estábamos platicando con Eduardo Villegas y eso que no, yo no sabía, esta parte yo no la sabía, que el propio Manuel Carballo dijo de Nacho Trejo Fuentes. eh, este muchacho, porque siempre lo trató de muchacho, es una cosa que tenían esos esos maestros que aunque uno tuviera ya 40 años, 50 años, todavía uno lo consideraban muchacho porque pues ellos ya eran unos señores de 60, 70 años, pero siempre lo consideraban muchacho, ¿no? Bueno, por ahí hay todavía un escritor que pues para todos son muchachos. Al rato también para mí todos van a ser muchachos. Y decía, este muchacho, Nacho Trejo Fuentes, me va a sustituir como crítico. Y pues durante un tiempo así fue. Estoy hablando de precisamente a partir del, pues bueno, eh, si vamos a la página de la, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A la página de la Enciclopedia de la Literatura Mexicana, porque, pues justo es decirlo, yo no sé qué están haciendo los estudiantes y los investigadores de las universidades que no llenan la Wikipedia de las fichas de los escritores mexicanos. Desde luego en la UNAM, que es uno de los pocos lugares, bueno, y esta enciclopedia que está hecha por la Fundación para las Letras Mexicanas, ¿no? Junto con la Academia Mexicana de la Lengua, pero yo no sé por qué no llenan, por qué no hay páginas de los escritores mexicanos en la Wikipedia, tanto en inglés tanto en español como en inglés. Entonces, Nacho Trejo no tiene aún su página en Wikipedia, pero pues sí tiene su página aquí en la Enciclopedia de la Literatura Mexicana, que ustedes la pueden buscar, y donde, pues bueno, están los libros por fecha, los libros de Nacho Trejo hasta el último. Entonces, bueno, aquí yo tengo algunos, no tengo todos, sobre todo los últimos no los tengo. Su primer libro fue una colaboración en un libro colectivo en 1984, eh, que se titula Revueltas en la Mira, publicado por la UAM, ¿no? En 1984. Luego aparece su primer libro ya totalmente de él, que es publicado precisamente por el Conaculta, la SEP, que se llama De acá de este lado, una aproximación de la novela chicana. Que ahí en este sentido, y aquí también es necesario recalcar en el caso de Nacho Trejo. Nacho Trejo fue precursor de muchos temas de análisis que ahora pues se dan pues como por sentados o por moda y que ahora todos son muy modernos y muy abiertos. No, Nacho Trejo abrió brecha en ese sentido al preocuparse, por ejemplo, al ocuparse, por ejemplo, de la novela chicana, la novela escrita por pues bueno, en aquel entonces pues era lo chicano, pero pues ahora solo son los mexicoamericanos y todas estas cosas que ahora parecen muy modernas, pero que en realidad estamos hablando de hace 40 años. Entonces hace 40 años ya Nacho Trejo ya escribió un libro aproximándole al análisis de la novela chicana, que en este, en la, que en este, que en este, que en ese entonces pues no era un tema que les interesara mucho a los críticos ni a las editoriales, ¿no? Pero era un fenómeno que estaba sucediendo. Luego, ya otro de su segundo libro, ya propiamente de él, es esta antología de ensayos sobre novela mexicana,
que se llama Segunda Voz, que es un librito en 1987 publicado por la UNAM, que trae ya algunos de los temas y de los autores que serán sus autores favoritos y a los que se dedicará. Por ejemplo, él era un gran admirador y especialista en Carlos Fuentes. Sergio Galindo también fue especialista en Sergio Galindo, después publicará un libro sobre él. Eh, Sergio Fernández, Luis Espota también fue un gran estudioso de la obra de Luis Espota. También estudió la novela a Ignacio Solares. También era un gran admirador y estudioso de José Emilio Pacheco. Eh, También era un gran estudioso y admirador de Juan García Ponce, un gran estudioso y admirador de Jorge Van Goicoechea y un gran estudioso y admirador de Fernando del Paz. O sea, aquí nos podemos dar cuenta que en 1987, cuando ya se estaba construyendo pues las grandes carreras de estos escritores, pues ya Nacho Trejo pues se ocupaba de grandes autores, o sea, puro chingón se dedicaba, ya estaba especializando Nacho Trejo, aunque siguió haciendo, aunque nunca dejó de leer la literatura reciente de otros autores mexicanos que se estaba haciendo. Pero este librito es mucho, y a mí me sirvió también mucho como modelo del tipo de crítica que a mí me interesaba hacer, que es un tipo de crítica didáctica, más que una crítica académica, ¿sí? O sea, una crítica académica no es una crítica. Nacho Trejo, precisamente por su formación periodística, no era un crítico académico, pero iba más allá de la crítica impresionista. Era más bien un crítico que buscaba los puntos de contacto temáticos, históricos, políticos, sociales de las obras de los escritores. Entonces su crítica es muy accesible para entrar a las obras de los autores, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo más de sus libros. Eh, y de sus libros críticos que aquí tengo, que bueno, pues son algunos de sus libros que tengo, eh, pero esa es una de las cuestiones a destacar con Nacho Trejo, de su crítica, que él no es un crítico académico, es un crítico más bien difusor de la obra de los autores, que sirve como introducción, sobre todo pues porque es un crítico que publica en los suplementos y en las revistas literarias. No es un crítico que haya publicado en las revistas académicas o que haya tenido una plaza de académica en una universidad para poder escribir, aunque sí estudió 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 en, en la UNAM y también hizo su maestría y también hizo su doctorado. Creo que no terminó, le faltaba la tesis del doctorado, pero él se dedicó, aquí está, estudió la maestría en literatura hispanoamericana en la New Mexico State, en la Universidad del Estado de Nuevo México. Fue jefe de redacción de la Semana de Bellas Artes cuando el director era Gustavo Sainz, miembro del Consejo Editorial de Cantera Verde, promotor cultural de la Dirección de Literatura del IMBA, también cuando Gustavo Sainz, profesor de Literatura y Periodismo en la UNAM, la UAM y la Universidad Iberoamericana, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas,
y Sociales de la UNAM, coordinador de los talleres de crítica literaria de Punto Partida y de creación literaria del DIFOCUR, coordinador de los becarios de narrativa del IMBA, colaborador y bueno, Cantera Verde, Diálogos, El Día, El Nacional, El Universal, Excelsior, La Jornada, Milenio Diario, Nexos, Novedades, Pie de Página, Plural, Punto, Revista de Bellas Artes, Revista de Revistas, Revista de la Universidad de México, Sábado, Segundo Piso, Siempre, Textual, Tierra Adentro, Uno más Uno, Vértigo, entre muchas otras. Fue becario del IMBA Fonapaz en ensayo en 1982 y en 1983 fue becario del Centro Mexicano de Escritores. Mucho antes de que existieran las becas del Conaculta o del FONCA, como ahora se les llama, pues él fue becario del Centro Mexicano de Escritores, donde pues todo aquel que figura o que iba a figurar en la literatura mexicana, pues había sido becario de esa institución, desde luego pagada por la Fundación Rockefeller y que después pues ya ha salido que era un instrumento de la CIA para bla, 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 bla. Pero la cuestión es que todos los grandes escritores, desde 1954 o 55, cuando empezó ese Centro Mexicano de Escritores, con dinero de los Rockefeller, allí estuvieron todos los grandes escritores, entre ellos, nada más y nada menos, Juan Rulfo, Juan José Arreola, Ricardo Garibay, José Agustín, todos, José Emilio Pacheco, todos fueron becarios todos los grandes escritores fueron becarios y todos formaron carrera, casi todos, del Centro Mexicano de Escritores. También fue Premio Nacional de Periodismo Cultural, Comitán de Domínguez, del 88, precisamente por su libro sobre la novela chicana. Premio de Ensayo Literario sobre la obra de Sergio Galindo, del Instituto Veracruzano de Cultura, por Sergio Galindo, Tres Tristes Tópicos, y la parte de su obra ha sido publicada en nacionales y extranjeras. Digo, también hay muchas antologías de este, hay muchas antologías de donde participó. Ahorita vamos a seguir viendo los libros de Nacho Trejo, que decíamos, bueno, después de Segunda Voz, publica precisamente en Plaza y Valdés, Faros y Sirenas. Ah, bueno, después de Segunda Voz aparece un libro de un mosaico crítico de Juan Rulfo, que por ahí lo tengo también. Luego aparece Diana en Editorial Diana, su primera eh, antología de crónicas urbanas, que se llama Crónicas Romanas. Yo aquí tengo la edición de Lecturas Mexicanas de la tercera serie publicada por Conaculta, donde viene Crónicas Romanas y Loquitas Pintadas, que es su segundo libro de crónicas, donde vienen aquí sus grandes, bueno, pues una selección de las crónicas publicadas en el Uno más Uno, bueno, en diferentes medios, pero sobre todo en el Uno más Uno. Entonces aquí viene Crónicas Romanas. Luego una antología, Amor de la Calle, Crónicas, también ese también por ahí lo tengo. Un texto sobre también del cuento que también por ahí tengo. Aztecas de Kafkania, ese no lo tengo, ese no lo conozco, del Instituto Mexiquense de Cultura. Sergio Galindo, narrador, tampoco lo tengo. Francisco Rojas González, un homenaje que, bueno, pues seguramente tiene un texto de él. Perfiles, ensayos sobre la literatura mexicana reciente, también de varios autores, tampoco lo tengo. Ese fue publicado en Estados Unidos, en Colorado. Amiga la que amo, que es otro libro, tampoco ese lo tengo. La hoguera y la del viento, José Emilio Pacheco, ese sí lo tengo, donde viene un texto de él. Decimos Loquitas Pintadas, que también aquí viene, que es también libro de crónicas, publicado por el Instituto Coagolense originalmente, y luego este librito, que es uno de los primeros libros en 1997, es uno de los primeros libros sobre la obra
general, o sea, que abarca la obra de Jorge Ibargüengoitia. Lágrimas y risas, la narrativa de Jorge Ibargüengoitia, publicado por la UNAM en 1997, que una gran introducción a la obra de Jorge Ibargüengoitia, que como les decíamos, pues está bastante, eh, tiene bastante, ahora pues ha estado muy de moda precisamente por las muertas. Entonces, después Nacho Trejo, siguiendo con la revisión, participa en un libro de Cali Arena, Hambre de Gol, Crónicas y Estampas del Fútbol, que también por ahí tengo, y publica editorial Colibrí, la editorial fundada por Sandro Cohen y Josefina Estrada, publica La fiesta y la muerte enmascarada, El Distrito Federal de Noche, donde pues son una serie, es un repaso, ¿no? Un repaso de los lugares de la, de la noche, de la que él era un noctunauta, ¿cómo se le podría decir? Un navegante de la noche, donde pues él hace precisamente aquí un recorrido por la noche mexicana, que él conocía muy bien. Entonces él publica este, que también es un libro muy bonito, eh, creo que mucho mejor que las crónicas de Javier Velasco en Luna Llena en las Rocas, ¿no? Que son bastante descafeinadas, ¿no? Entonces, bueno, después publica Besos del Diablo, que tampoco lo tengo, y luego publica pues la que será su primera incursión en la novela corta, que es Hace un mes que no baila el muñeco, que publica Universidad, eh, la Universidad de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en Daga Editores también, y que después también publicará mm, Ficticia. Pero aquí, esta es su primera novela corta. Eh, Creo que a Nacho se le dio mucho más el cuento y pues obviamente la crónica. Y pues precisamente por eso sus novelas son novelas cortas, son novelas cortas, porque pues bueno, a él se le da más bien la concreción, esta economía del lenguaje, eh, y sobre todo no son libros con una gran eh, trabajo de la trama, una maraña de tramas y esto, sino más bien precisamente yo creo que como a muchos escritores que pues empiezan a, bueno, que empiezan escribiendo cuento y luego ya quieren saltar a la novela, pues les pasa eso, ¿no? Que no, que prefieren pues hacer novelas, o sea, hacer novelas cortas o les salen novelas cortas. Entonces esta de Hace un mes que no baila el muñeco es de 1999. Luego publica la primera versión de Tres Tristes Tópicos en la UNAM y luego la UAM la publica también después, que es este libro sobre Sergio Galindo. Entonces, aquí él habla de eso. También se publica Los críticos y la crítica literaria en México, también un libro de la UAP. Luego en Ficticia, con Marcial Fernández, pues se publica una antología de ciudadanos de ficticia, autores de México, Argentina, Colombia y España.
Luego se publica una antología ensayo literario mexicano, que también por ahí la debo de tener, de la UNAM, la edición de la edición que ya vimos de Crónica Romana, Loquitas Pintadas, y luego el que yo considero que es uno de sus mejores libros de cuentos, que es Tu Párvula Boca, que publica en Ficticia, que pues es una colección también breve de cuentos, eh, muy cotorros, muy, muy buenos, eh, que está aquí, Tu Párvula Boca, publicada por Ficticia, en la colección Ficticia, dirigida por Marcial Fernández, también un gran amigo de Nacho, que es también muy bueno ese libro. Creo que todavía se puede conseguir este libro. Luego está Guía de Pecadoras, personajes femeninos de la novela mexicana, que también, pues es en 2003, pues es eh, es un, es un estudio pionero, ¿no? De los estudios de género en literatura, donde él hace un recuento, hace un repaso de algunos de los personajes femeninos de la literatura mexicana, y donde los trata, pues bueno, ahí por eso se llama Guía de Pecadoras. Entonces es uno de los, o sea, él es uno de los pioneros, precursores de los estudios de género, en el sentido que es algo que no he escuchado yo que se mencione, ni siquiera se relacione, quizá porque, pues como esta generación anterior de hombres, pues era algunas personas ahora considerarán como machistas o que hablaban, pero no, o sea, en términos literarios, Nacho Trejo hizo este estudio, este libro de ensayos, de análisis de la figura femenina en la literatura mexicana. Voy a leer la introducción. El título de este libro, Guía de Pecadoras, alude al carácter que identifica y une a los personajes femeninos de la novela mexicana del siglo XX que aquel contiene. Por sus actitudes inconformistas, rebeldes, las protagonistas que integran esta especie de galería fueron consideradas en sus respectivas épocas y circunstancias auténticas transgresoras del orden establecido, de las reglas familiares, sociales, religiosas, conyugales, políticas, y el adjetivo de pecadoras les fue impuesto por quienes se sintieron ofendidos por ellas. Se les vio como bichos raros, como apestadas, como irremediablemente perturbadoras de las buenas costumbres. Y es eso exactamente lo que propongo en este estudio, mostrar la forma en que manifiesta sus características transgresoras. Mejor dicho y mejor explicado no está. Entonces, a quiénes analiza? Pues empieza analizando nada más y nada menos que La Santa de Federico Gamboa, La Güera Rodríguez de Artemio de Vallarispe, Las Mujeres Enlutadas de Agustín Yáñez, Susana San Juan de Rulfo, Consuelo Aura de Carlos Fuentes, Alejandra de Ricardo Garibay de su novela Triste Domingo, Otila Rauda de Sergio Galindo, Inmaculada de Juan García Ponce, La Jesús Palancares de Elena Poniatowska, Las Hermanas Baladro de Jorge Ingoitia de Las Muertas, Estefanía de Fernando del Paso de Palinuro de México, Susana de Ciudades Desiertas de José Agustín, La Princesa del Palacio de Hierro de Gustavo Sainz, Catalina de Ángeles Mastreta, eh, Nen de Nen la Inútil de Ignacio Solares. Bueno, la Catalina es la de Arráncame la vida de Ángeles Mastreta, Armando Ramírez, La Chata Aguayo y Amora de Rosa María Rofiel. Entonces, pues aquí viene este libro
publicado por la UNAM. Yo creo que todavía se puede conseguir ahí en las librerías de la UNAM o en las ferias del libro donde ahí están de la UNAM, a lo mejor todavía se puede conseguir. Guía de pecadoras, uno pues de sus mejores libros críticos, ¿no? Estudios críticos de Nacho Trejo, que este es de 19, no, de 2003, 2004, 2003, o sea, hace 22 años. Luego publica cuentos, Amor para adolescentes, Perder la piel, en Molino de Letras, en el Estado de México. Alguien te busca en el espejo, también una antología de cuentos, otra antología de cuentos de fútbol, también publicada por Ficticia, una antología de Marcial Fernández. Y luego viene su novela, eh, su segunda novela, corta también, El vaquero más auténtico que existió, que aquí tengo la primera edición publicada por Ficticia y el gobierno de Hidalgo, el Consejo Estatal. Y aquí, pues bueno, aquí, pues en 2006, el mismo año que salió, el querido Nacho me la regaló, me la dedicó. Y dice, para Guillermo, estos desfiguros de mi imaginación, conducidos por un vaquero, conducidos por un vaquero pachuqueño. Ojalá no te aburran de su ya viejo amigo Ignacio Trejo Fuentes, noviembre 2006. Aquí está para que está dedicado por mi querido Nacho Trejo. A ver si se ve aquí. Ah, no, está acá. Eh, pues bueno, este, ya después, eh, Nacho Trejo pues publicará una antología, Amor al revés, selección de crónicas romanas en el Instituto Mexiquense. Luego un libro raro que no sé por qué no tengo, por qué no aparece. Creo que yo me acuerdo que sí lo tenía, autoentrevistas de escritores mexicanos, publicado por el Conaculta en su serie Periodismo Cultural. No sé por qué no lo tengo ahí. La última carcajada, publicada por el Poli, tampoco la tengo. Y el último que, pues él tuvo a bien obsequiarme, que es, pues, la que será, pues, su última novela, Carta a los Romanos, que pues esta sí ya es larga, es una novela larga, que pues es precisamente eh, pues su mayor esfuerzo ya como narrador para una novela de largo aliento, que la publica en 2018, 2013, ¿no? En 2013. Todavía se puede conseguir en, bueno, ahí en la feria del ferrocarril, ahí estaba todavía, 2013. Luego publica, en 2016, publica Diario de Jerusalén, que es un texto que publica en la UAM Xochimilco cuando este René Avilés Favila pues era el coordinador de publicaciones de ahí de la UAM Xochimilco. Publica este Diario de Jerusalén, que pues bueno, es de su experiencia, tengo entendido de sus experiencias allá en aquel lugar. Luego aparece una antología, Rubén Bonifaz Nuño, Poesía, Recepción Crítica. También ese sí por ahí lo tengo, la recepción crítica de Rubén Bonifaz Nuño. Y pues este que, pues como les digo, me lo acaba de regalar Eduardo Villegas, El ingenioso de Hidalgo, la reseña y la crítica literaria
que es pues es una pequeñita antología publicada por Cofradía de Coyotes. Eh, pues este es el repaso que ya vimos pues por la amplia, amplia obra de Nacho Trejo, tanto como crítico como cronista. Ayer, pues bueno, ayer en la ciudad de Pachuca, pues bueno, nos llovió, cayó un aguacerazo allá en Pachuca. Entonces también pues eso afectó de que no hubiera mucha gente, no llegara mucha gente. Pero bueno, pero pues nos la pasamos muy bien. Eh, y Yanira García pues hizo una muy buena propuesta de recopilar eh, la obra, los ensayos de Nacho Trejo, que Nacho Trejo publicó en la revista de la universidad. Habría que revisar eso. Ahí pues bueno, como ya he comentado eh, en otras ocasiones, durante el tiempo que trabajé, en la época en que trabajé en la revista de la universidad de la UNAM, pues nos dimos a digitalizar todo el acervo, eh, todo el acervo de la revista y ahora está todo en internet. Entonces, todos esos ensayos, desde que Nacho Trejo empezó a publicar ahí en la revista, pues yo me imagino que en 1980 y tantos, hasta los últimos tiempos, antes de que le dieran en la madre a la revista, y que bueno, pues ahora esperemos que ahora ya haya o esté retomando el camino para, para recobrar su papel de revista referente, como referente de la literatura y de la cultura en México. Pero ahí están. Entonces, pues sería cosa de revisarlo y de ver, hacer una edición y proponerla a la UNAM o al gobierno del estado de Hidalgo, ahí con un trabajo conjunto con diferentes. También, pues bueno, salió la idea de hacer, pues, un coloquio ya más en forma, un coloquio universitario, ya más en forma sobre Nacho Trejo. Quizá pues podría ser allá en la Universidad de Hidalgo y pues también en su alma mater, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero bueno, pues ahí ya sabemos y ahorita más que nada cómo está de crítica la situación en la UNAM. Pero bueno, ahí eso fue lo importante de crear, pues bueno, que salieron propuestas, sobre todo propuestas que surgen del amor y de la amistad y del cariño que supo levantar en vida Nacho Trejo. Eh, yo especialmente, pues bueno, yo tuve oportunidad de convivir con él, no llegamos a ser así amigos tan íntimos ni tan cercanos como sí lo fue con Eduardo Villegas, que pues contó muy buenas anécdotas. Ya no hubo tiempo porque pues el tiempo siempre es limitado, pero pues yo en todas las ocasiones en que tuve para convivir con él, incluso invitándome a su casa, a su departamento, a uno de sus departamentos que tuvo en la Santa María la Ribera, pues ahí llegamos, caímos varios escritores, ahí llegamos a su departamento, ahí estuvimos bebiendo y conviviendo, porque pues bueno, esa era la forma en la que se convivía en ese entonces con ellos esta cuestión y pues bueno, lamentablemente pues ya sabemos que pues a veces el alcohol pues juega malas pasadas a las personas y en el caso de Nacho Trejo pues bueno, eso fue uno de los elementos que lo llevaron pues a no seguir adelante con su trabajo porque era un
Era un gran escritor, tenía una gran capacidad de trabajo, como ya vimos, publicaba en todos lados, era un gran lector, eso sí, no me cabe la menor duda. Era un gran lector, tenía una gran capacidad de trabajo, pero también tenía una gran capacidad de beber. Y eso, pues bueno, lamentablemente, pues con el paso del tiempo, pues fue minando su salud y pues su capacidad de trabajo. Y lamentablemente, pues bueno, después pues se fueron complicando la vida y se fue complicando la salud hasta que finalmente, pues ya los últimos años de su vida, pues ya no podía trabajar y tampoco pues ya no podía dar lo mismo que dio en todos estos años. Entonces, pues si tomamos en cuenta que su último libro, por lo menos que pues el 2019, pues muere en 2024, pero prácticamente su último libro es el de 2016, pues ya desde entonces ya no publicó libros, ya no tuvo capacidad para armar libros, para seguir estudiando, para seguir haciendo cosas. Y pues eso es lamentable, pues es una lamentable eh, pérdida desde antes, o sea, incluso antes de que falleciera, una pérdida para la literatura mexicana, que un hombre tan capaz, que estaba, y pues bueno, como, como lo, como lo anunció en la portada de este episodio, pues estaba llamado a ser el mejor crítico de su generación. Yo creo que fue yo creo que fue el mejor crítico de su generación, pero pues estaba llamado a ser el gran crítico de la segunda mitad del último cuarto de la mitad de la último cuarto del siglo XX y del primer cuarto del siglo XXI, es decir, de entre siglos el mejor, estaba llamado a ser el mejor eh, crítico de entre siglos de la literatura mexicana. A la altura, pues bueno, como ya comenté, de Manuel Carballo, y pues como ahora, pues como uno de los últimos bastiones de la crítica que quedan, que es Christopher Domínguez Michael, que es un poco menor que él, creo, que Nacho Trejo, y que bueno, pues que ha hecho, pues también aquejado en su juventud también por ese mal, por el alcohol, pero bueno, pues él se logró reponer y pues ahora pues ya es una figura consolidada, Christopher Domínguez, consolidada, odiado por algunos, admirado por otros, pero no se le puede dejar de reconocer que su trabajo es fundamental para poder entender la literatura mexicana de el último siglo, del siglo pasado, las últimas décadas del siglo pasado y de algunos de este siglo ya, que ya se cumple un cuarto de siglo, y que lamentablemente pues no se vislumbra ninguna figura como como en sus comienzos fue Nacho Trejo, o como ahora, bueno, lo es y ya es una figura consagrada Christopher Domínguez. No hay delante nadie, ninguna persona que sea, que trate pues, de ocupar o que se le pueda considerar como que pueda ocupar ese espacio como el gran crítico literario. Sí, hay allí algunas voces y hay algunos trabajos, escritores, trabajos que hacen esto, pero pues ya creo que esas épocas pues ya pasaron, y pues quién sabe si si sean posibles de recobrar. Bueno, eh, hace 20 años precisamente, como ya dije, pues hace 20 años hace 21 años yo publiqué mi primer libro de cuentos, Antología de lo Indecible. Y
pues se lo regalé a Nacho Trejo y él afortunadamente tuvo la, tuvo la gentileza de publicar una reseña en la revista Siempre, donde él colaboró mucho tiempo en la revista Siempre, que a mí pues me halagó y yo siempre le estuve muy agradecido por haber publicado esa reseña, muy, muy positiva, muy halagadora, y que luego, pues bueno, 20 años después, pues he publicado la segunda edición y donde pues he utilizado uno de sus, con el, con una frase que él utiliza en la reseña, dice, Guillermo Vega Zaragoza es uno de los que suelen ser llamados narradores natos. Creo que le gustó, digo, a pesar de que era muy, muy amigo de sus amigos, a la hora de de comentar libros, Nacho Trejo no era fácil de convencer, o sea, si él no consideraba que valiera la pena lo que leía, pues lo decía, pero siempre de una manera muy comedida y que también pues trataba él de impulsar a los escritores que empezaban en aquel entonces, pues bueno, yo estaba empezando, era mi primer libro y entonces pues yo le quiero aprovechar esta oportunidad que tengo ahora de dedicarle el episodio a Nacho Trejo, pues leer lo que él escribió sobre mí. Es una cosa muy cortita, porque pues ese era el espacio que le daban en Siempre, y yo le puse como título Narrador Nato, pero bueno, por Ignacio Trejo Fuentes. Guillermo Vega Zaragoza, Ciudad de México, 1967. Es uno de los que suelen ser llamados narradores natos, pese a que ha publicado poesía o quizá por eso. Y se infiere tras la lectura de su primer volumen de cuentos, Antología de lo Indecible, y como corresponde a los escritores de esa categoría, es capaz de sacarle jugo temático aún a las cosas, escenas, ambientes o personajes que en apariencia son intrascendentes. Es una cualidad envidiable porque de ese modo no padece por escasez de material narrativo. El libro contiene 14 textos de distinta extensión, aunque la mayoría es breve y la variedad de temas no lo hace ver desorganizado, sino al contrario, le da fuerza y vitalidad. Y son precisamente los dos últimos elementos los que distinguen el estilo de este periodista egresado de la UNAM y luego de la Escuela de Escritores de la SOGEM, y por eso se agradece su lectura. El primer cuento tiene como personajes a Dante y Virgilio para luego en otro establecer una disquisición en torno a la posible seducción de un ángel por parte de mortales. Más adelante nos topamos con jóvenes de lo más común y corriente que, no obstante, se quedan en la memoria de los lectores, como es el caso de los protagonistas de Hombres Perfectos. En las historias contadas por Guillermo hay un gran sentido del humor. Así se ha surgido de situaciones terribles y prevalece el tono lúdico y el erotismo en situaciones a veces poco favorables al desarrollo de aquel. Me gustan historias como El perro de Brasil, cuyo título puede sugerir cualquier cosa menos lo que en realidad lo propicia, los generosos dones sexuales de una chica llamada Brasil. La culpa juega asimismo con las ambigüedades del título y es de los más interesantes del conjunto. Como ya se dijo, Vega Zaragoza se mueve con similar pericia en los textos breves y en los de mayor aliento, lo que acusa al auténtico de su oficio de que hablé al principio. Por lo mismo, ignoro cómo se vería, digamos, en el terreno de la novela. Me gustaría saberlo. Mientras tanto, recomiendo la lectura de Antología de lo Indecible, cuyo gran mérito, entre muchos otros que posee, es sacar partido de asuntos que en manos de un escritor menos hábil se perderían en el cesto de la basura. La cuarta de forros, el también cuentista Guillermo Samperio, dice de su tocayo que es un muchacho perverso, profundamente observador, gusta de atrapar al bicho temático, clavarle una alfilera en la panza, quitarle patas y alas y ver cómo se mueve hasta la agonía y finalmente
preservarlo entre algodones para contarle cariñoso un cuento en las noches. Publicado en la revista Siempre, número 2672, que pues ya no está esa referencia, no, ya no existe. Bueno, eso fue lo que escribió el querido Nacho sobre este servidor, del cual pues bueno, siempre voy a estar agradecido con una nota que sirvió de impulso también pues para seguir escribiendo y que pues si vemos de que desde 1984 yo ya lo leía, 2004 publico mi primer libro de cuentos y estamos hablando en 2025, pues es una larga revelación, primero lectora, después personal, después literaria y ahora pues finalmente pues con este homenaje, siempre se dice este humilde homenaje, ¿no? Este homenaje que nace precisamente del agradecimiento y pues del hecho de que, como en muchos casos en este canal, sobre todo cuando hablo de los escritores mexicanos, pues que es necesario conocerlos, recuperarlos y pues valorarlos, ¿no? Entonces no hay mejor forma de homenajear y de seguir apoyando la literatura mexicana que leer a sus autores, tanto los vivos como los que ya no están vivos, pero que siguen y podemos seguirlos teniendo vivos a través de la lectura y de pues la discusión acerca de lo que aportaron a nuestras letras. Entonces, pues para mí es un privilegio y sobre todo que me hayan invitado a ese homenaje, al homenaje a él en Pachuca, eh, siendo que pues hay muchísimos más amigos y miembros de su generación que aportarían, pero creo que mi aportación en el sentido de ser pues un lector de su obra, pero sobre todo que para él a mí me sirvió como modelo, como maestro para ejercer la crítica literaria y el ensayo literario, que es una de las cosas que a mí me gusta hacer, sobre todo por mi amor y pasión que tengo por la literatura en general y sobre todo la literatura mexicana, pues es para mí un orgullo y más orgullo, pues poder compartir con todos ustedes estos minutos acerca de la vida y de la obra de Nacho Trejo Fuentes. Entonces, pues bueno, pues hasta aquí quedamos en este episodio. Como siempre, les agradezco su paciencia, llegar hasta acá. Como siempre, les recuerdo pues que le den like si les gustó el episodio, que lo compartan en sus redes sociales, que lo compartan con sus amigos que les pueda interesar la vida y la obra de los autores de los que aquí hablamos, que le den a la campanita para que les llegue cuando se se incluyan nuevos materiales aquí en este canal. Y pues también, pues bueno, ya recordarles, bueno, ya lo tenemos aquí, Antología de lo Indecible, reseñado por Nacho Trejo Fuentes en su momento, y la tertulia, ensayo sobre literatura mexicana, de alguna manera, pues homenaje, que homenajea, aunque no se menciona, aquí en la nota de agradecimientos al final de Antología de lo Indecible, no, no, en la prólogo, en la nota
en la nota principal, nota de la segunda edición, yo termino diciendo, esta edición está dedicada a la memoria de Guillermo Samperio, Sandro Cohen, Ignacio Trejo Fuentes y de todos los amigos que se han adelantado en el camino. Entonces, pues bueno, aquí está mi querido Nacho Trejo. Aquí estás, Nacho. Pues muchas gracias y pues bueno, también les recuerdo que están permanentemente abiertas las inscripciones a mis talleres literarios. El lunes el de poesía, el miércoles el de narrativa y el de creación literaria los sábados. Se pueden inscribir aquí en la descripción del programa, del episodio. Ahí está el link para que ustedes se puedan inscribir. Las inscripciones están permanentemente abiertas y se mantiene, por lo menos este mes que sigue, se mantiene la oferta de cada uno de los talleres de 12 sesiones en el taller por 2,500 pesos. Ya más no se puede hacer, pero sí los invito para que pues se inscriban si quieren mejorar su manera de escribir y también pues siguen abiertas permanentemente las asesorías a través de mi laboratorio de proyectos de escritura, que también pues también pueden inscribir y podemos establecer los horarios y la periodicidad para la asesoría de textos que ya estén escritos, si ya tienen su libro escrito o si lo quieren empezar. Para las dos posibilidades está abierto el laboratorio de proyectos de escritura. Entonces, pues muchas gracias y nos vemos a la próxima.